Les digo un versículo. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 1 y versículo 6. Déjame lo que le voy a leer de la pantalla. Estos son los decretos y ordenanzas, mirá, como decía Proverbios, decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor. Obedecelos todos los días de tu vida. O sea, lo que viene a continuación es largo, no voy a leer todo eso, pero quiero que nos detengamos en el principio. Estos son las ordenanzas que vos tenés que asegurarte de cumplir para que te vaya bien. Ese es Dios, ese es el Dios verdadero, el que quiere que nos vaya bien y nos da las herramientas para que nos vaya bien. Y nos da las estrategias para que nos vaya bien. Y en medio de esas estrategias está esto que a uno le cuesta, porque somos, ¿viste que ahora todo el mundo se saluda con los codos? Bueno, también caminamos con los codos, entonces nos pasa lo mismo. Yo, como estaba diciendo antes, desde que aprendí el principio, me convertí, escuchá lo malo que va a sonar esto. Y después lo aclaro, obviamente. Me convertí en un mano larga. En realidad se dice mano suelta. Pero yo le digo, mano larga, en darle a Dios porque veo cómo Dios responde. Veo el resultado. Es como si vos estás invirtiendo en una construcción y ves que la guita que vos estás poniendo la ves reflejada. Ves que aparece algo construido. Ves que el negocio crece. Es como si vos estás siendo capitalista de un restaurante y ves que el restaurante está cada vez mejor. ¿No vas a seguir poniendo? Claro. Bueno, así es lo que nos pasa con el Señor. Versículo 6. Allí llevarás tus ofrendas quemadas. Habla del lugar que el Señor te dio, como decía recién. Allí llevarás tus ofrendas quemadas. Ofrenda quemada significa cuando vos renunciás a algo y se lo das completamente al Señor. También está hablando de la actitud de vida. Una ofrenda quemada es un renunciamiento total. Señor, todo esto, no quiero saber más nada, lo dejo en tus manos. Tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir juramento, ofrendas voluntarias y, ¿termina? ¿Tiene algo más? Sí. Y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. El principio que sostiene al diezmo, esto parece clase de discipulado, de nivel 1 y nivel 2, el principio que sostiene al diezmo es el principio de la primicia. A Carlos dijo antes, y yo me daba cuenta que diezmaba mal. ¿Por qué diezmas mal? Y porque le daba a Dios lo que me sobraba. Entonces ahí se rompe el principio espiritual, porque el diezmo no es una cuestión matemática administrativa, como si estás cumpliendo, marcando una tarjeta, bueno, hago esto, listo, Dios está, como algunos escuché decir, Dios está obligado a bendecirme, no, cuernos. Si vos pensás que Dios está obligado a bendecirte, no entendiste nada de quién es Dios. Al contrario, dice, espera que me ubique la cabeza, dice Eclesiastés capítulo 5, que cuando Dios nos da la provisión, dice así, tome cada uno su parte, o sea, en realidad no es que Dios está obligado a bendecirme, sino que todo es de Dios y Él permite que yo tenga una parte con la cual vivir. Y esa parte con la cual vivir es abundante y es capaz de sobrar para sostener mi vida, mi casa, mi familia y todo lo que necesite. Entonces, el principio del diezmo es darle a Dios lo primero. Si vos le das a Dios la sobra, es limosna, Dios no necesita. Pero cuando vos le das a Dios lo primero, estás honrando a Dios. El principio del diezmo es primicia, el principio del diezmo es honra, reconocer que viene de Él. Entonces, cuando vos separás al principio, antes de gastar, ahí está diciendo, no. Mateo 6:33. Busco primeramente el reino de Dios y entonces todo lo demás va a ser añadido. Lo pongo a Dios en primer lugar. Y al poner a Dios en primer lugar, Dios responde poniéndote a vos en la lista de prioridades y también estás en el primer lugar de Dios. Ese es el principio que sostiene el diezmo, la primicia, reconocer a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Creo que el miércoles lo mencioné
este versículo. ¿Cuáles son todas estas cosas? Alimento, sustento, vivienda, abrigo, todo eso es lo que te va a hacer añadido. Me dicen por la cucaracha, trabajar en los negocios del Padre, dijo Jesús. Es cuando dice, cuando él entra al templo, que se perdió, que lo perdieron, y la madre le dice, pero Jesús, le dice, ¿cómo nos haces esto? Que desapareces. Jesús, ¿cómo nos haces esto que desaparece? Viste como la madre, ¿no? Imagínate madre judía, peor todavía. Y Jesús le dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, como hijos de Dios, cada uno de nosotros, en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Él le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando estamos en los negocios de Dios, Dios bendice. Dios atiende bien a sus empleados. Dios sostiene a su pueblo. Hay un versículo que habla del encuentro entre Salomón y la reina de Saba, que dice que la reina de Saba, una mujer que tenía mucho dinero aparentemente, se había enterado, había escuchado sobre la sabiduría de Salomón. Entonces era tanto lo que había escuchado que quiso ir a conocer a ver si era verdad, sobre la sabiduría y el lujo que tenía Salomón. Entonces la reina de Saba, como acá se ve en aquella época, ¿no? El tiempo que viajó, arriba de camellos, de elefantes, de burros, caballos no, fue viajando ahí hacia Jerusalén para conocer a Salomón. Y llega y le entra, como hacían los reyes, ¿no? Se entregaban regalos entre sí, que esto, que el otro, y escribe después, esta mujer, escribe que ella quedó sorprendida, escucha esto, por la calidad de la ropa de los sirvientes de Salomón y por el lujo de las habitaciones de los sirvientes de Salomón. Esa es la proporción en la que Dios trata a su pueblo. Quien sirve a Dios es una fuente de atención para que la gente lo mire como un foco, como una lámpara. Por eso decimos que tenemos que anunciar que se puede vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios te prospera. Dios te bendice, Dios te sostiene, no para que tires guita al techo, para que estés bien, que vivas bien. Lo que significa prosperar. Prosperar significa todo lo que vos necesites, lo tenés. A ver, yo siempre digo, me encantaría tener un Mercedes, pero no lo necesito. O sea, ¿para qué lo quiero? ¿No? Gracias, señor operador. ¿Qué capítulo es? Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de lo que les servían, el estado de los oficiales de lo que, Primera Reyes capítulo 10, versículo 5, gracias. El estado y los vestidos de los que les servían sus maestresalas, esos son los mayordomos, y sus holocaustos que ofrecía la casa de Jehová. Se quedó se quedó asombrada de ver la calidad, de ver el lujo, de ver cómo estaba vestida esa gente. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena seguir el camino del Señor. Deuteronomio capítulo 14, te lo digo en italiano porque a veces me pinta. Deuteronomio capítulo 14, te dije, versículo 26, mira lo que dice. Cuando llegues, recordá que estaba hablando del lugar que Dios te dio para vivir. Estaba hablando de ese lugar especial que Dios preparó para vos. Antes decía que Dios te dio un lugar, te decía que lo prepares los sacrificios, que le entregues todo a Él, y te dice, cuando llegues a ese lugar, o sea, a la posición de la que Dios te quiere llevar, cuando llegues al lugar de la posición espiritual que Dios te da, cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier cosa de alimento que desees, ganado, ovejas, vacas, vino u otra bebida alcohólica. Significa, luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. ¿Qué significa esto? Es un principio espiritual un poco complejo y te lo quiero enseñar. Significa que vos le vas a dar a Dios en representación de todo aquello que vos estás esperando recibir. Ojo, no es que le das para recibir, pero vos le das a Dios como un principio de adelanto, de anticipo, como diciendo, Señor, yo te entrego mis diezmos por todo aquello que yo quiero tener, quiero recibir. Casa, vino,
comida, ropa, lo que sea. Por todo eso te lo estoy poniendo y se lo estás dando a Dios. Y todo lo que Dios recibe en su mano, Dios lo multiplica. Todo lo que Dios recibe, Dios lo multiplica. Dice, a ver si encuentro un pasaje más para terminar esta charla que de informal nos pasa. Hoy sí que nos pasamos de informal, ¿eh? Nos fuimos para otro lado, sí. El principio de la siembra y la cosecha. Génesis 8:22, Iván. Cualquier versión, a ver, no importa. Mientras la tierra permanezca, y yo sé que los políticos están haciendo lo posible por destruirla, pero todavía está. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras. Sementera significa siembra. ¿Qué versión es? Poné una moderna, a ver si está más claro. La NTV. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano, invierno, día y noche. 4 cosas que dice Génesis que van a permanecer por siempre. O sea, por siempre no, vamos a limitarlo. 4 cosas que dice Génesis que van a permanecer mientras exista el mundo. Por eso digo, ¿el mundo existe todavía? Todavía el mundo existe. El coronavirus se lo quiso llevar puesto, pero no pasó nada. Fue puro bla bla la cosa esta nada más. Pero acá está, el mundo todavía está. Ahora, ¿qué va a pasar mientras el mundo exista? Bueno, voy de atrás para adelante. Va a seguir habiendo día y noche. Me parece que sigue habiendo día y noche, ahora está oscuro, mañana en la mañana salió el sol. Va a seguir haciendo verano e invierno, ¿sí? Estamos ahora en pleno invierno, con todo lo que yo lo aborrezco, y después en el norte, en el hemisferio norte, están en pleno verano. Va a haber, no te digo nada, va a haber frío y calor. Ahí está, frío y calor. El frío no es de Dios, el nombre de Jesús lo reprendo. El frío no es de Dios, no es bíblico. Y va a haber, dice, cultivo y cosecha. Siempre. ¿Eh? No me reten. Cultivo que siembra y cosecha. Es un principio espiritual puesto en actividad en la misma época de la recreación del mundo. Un principio que se pone en actividad después del diluvio. A eso es lo que se refiere este pasaje. Entonces, siempre existe el principio de siembra y cosecha. ¿De qué manera lo hemos reflejado? Todo lo que el hombre siembra, lo que les dije antes, con las bananas, con la sandía, con los limones, todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Todo lo que vos pongas en manos de Dios, eso va a ser multiplicado. Como lo de los panes y los peces, ¿viste? Todo lo que pongas en manos de Dios va a ser multiplicado. Y de la manera, bueno, puede ser al doble, al 10 por 1, al 100 por 1, según lo que sea necesario en cada momento y en cada ocasión. Pero así es un principio espiritual. Así es como llegamos a hablar de diezmo. Mirá vos. Yo iba a hablar respecto a los mandamientos, entendiendo justamente que todas las situaciones, estaba diciendo que iba a hablar de mandamientos, ¿por qué? Para entender como hombres, llevarnos a la posición de darnos cuenta que todo lo que nos pasa es por mandamientos rotos, por mandamientos quebrados. Todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestra vida es por o no cumplir un mandamiento de Dios, por violar un mandamiento de Dios o por no hacer caso a un mandamiento de Dios. Si lo llevo al plano bien espiritual, todo lo que nos pasa viene a causa del pecado. El pecado es errar al blanco, hacer afuera aquello que Dios tiene, que Dios te pide, que Dios te manda a hacer. Por eso Él nos manda esforzarnos y ser valientes para obedecer. Pero me quiero quedar con el Proverbios 7:2. Guardá mis mandamientos, o dice, sí, mis mandamientos, gracias. Guardá mis mandamientos y vivirás. Es una garantía. Amén. Es una garantía. Lo que pasa es que nosotros somos, como dijo Carlos, somos tercos. Somos tercos, con todo. Entonces, no, que lo quiero hacer a mi manera, no, que así no es, no, que te quiere seguir a abusar, no, que te quiere sacar la plata, que somos así, somos Hay que llegar al límite para darse cuenta.
Qué lástima que seamos así. ¿Por qué? Qué lástima. Ese. Pero ojalá que alguno de los que nos está escuchando ahora No se llegue a dé eso. cuenta antes y no llegue al límite, porque a veces los límites de Dios a veces son dolorosos, y no es que quiero tirar un mensaje negativo, pero el mismo mensaje que nosotros siempre decimos en forma positiva, Romanos 8:28, que yo lo usé, lo compartí en medio del devocional esta mañana, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, o sea, al propósito de Dios, son llamados, han sido llamados. Ese versículo que se usa en forma positiva, que es, wow, che, todo lo que te pase es para bien. Bueno, también tiene un impacto negativo sobre nuestra vida. Que como Dios tiene un propósito con tu vida, como Dios te llamó, como Dios quiere llevarte a que vos cumplas ese propósito, como Dios quiere llevarte al camino de entender su voluntad, Dios es capaz de soltar la mano, cruzarse de brazos y dejarte caer en situaciones en las que, como el perro, te da la cabeza contra la estufa, te da la cabeza contra el piso, así te da como decía el viejo tango, la ñata contra el vidrio, y recién ahí te das cuenta. No es que Dios te maldice, no es que Dios te condena, Dios te soltó. ¿Para qué? Para lo peor que nos puede pasar, para dejarnos caminar sobre nuestras decisiones. ¿Ah, vos te crees que sabés? Bueno, listo, andá por el camino que vos querés edificar. Y no, ¿viste? Yo sabía. Te pegás cada porrazo, hermano. Te pegás cada piña. Capaz que, ojo, capaz que un año, 10 años, 20 años te va requete bien. Pero si Dios tiene un plan de bendición con tu vida, en algún momento te va a quebrar para que vuelvas al camino del Señor. Yo decía hace 20 años atrás, yo decía una frase respecto de Dios que la usaba a veces dando clase de teología, que Dios es especialista en destruir la personalidad. ¿Por qué? Porque José, el hijo de Jacob, agrandadito, porque el papá lo tenía como el mejor, como el más importante, era el nene mimado del papá, le daba todos los gustos, entonces él bardeaba a los hermanos y se pavoneaba como que él era el preferido. Eso lo llevó a un momento determinado de su vida a tener que pasar 20 años esclavo, sirviendo en naciones extranjeras, en las peores condiciones. Y cuando salió de ahí, se convirtió en la mano derecha del faraón y como si fuera el primer ministro de Egipto. Ahora, ese plan de que fuera la mano derecha del faraón, ¿estaba desde el principio? Sí, claro. Dios lo tenía a él para eso. Pero para poder llegar a ese lugar, a esa posición, fue necesario que pase por bajar de la posición de me la creo, bajate del caballo, pasá un poquito por la miseria, y cuando estás ahí en la miseria y te das cuenta que todo provenía de Dios, entonces Dios te levanta. Dios no te deja en la lona, Dios no te deja tirado. Si Dios quiere que estés allá arriba, Dios te levanta. Entonces, Él destruye la personalidad para que una vez que vos le entregaste todo lo que decía de la ofrenda quemada, Dios te vuelve a acomodar y estás perfecto, bendecido, prosperado. Vivís tranquilo, quieta y reposadamente, como dice la Biblia. Recibís de todo tipo de bendición. Ves la mano de Dios, no solamente en tu vida, en tu familia, ves a tus hijos. Tenemos, esto lo decía esta mañana también, tenemos que tomar en cuenta la responsabilidad, como hombres, como padres también, de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Tomarán sus propias decisiones. Capaz se equivocan, capaz se desvían, puede ser, todo puede pasar. Pero aún si pasa eso, que sepan que Dios está por encima. Voy a contar un testimonio personal para terminar y ya nos despedimos, que son las 9:20, y seguramente más de uno se quiere ir a comer. Yo tengo 5 hijos, tenemos 5 hijos con la pastora. Nuestro hijo mayor tiene 31 años, está apartado hace 15, o sea, la mitad de su vida fuera, alejado del Señor, apartado. Estábamos ayer conversando
sobre cosas que tienen que ver con su trabajo, con el trabajo en realidad. Entonces, estábamos resolviendo un problema. Y me dice, cargándome, me dice, no, dale, si vos sos capaz. Me estaba mojando la oreja porque quería que yo lo ayude a resolver un problema. Si vos podés, si vos sos hábil para resolver todos los problemas, me dice, todo así, ¿no? Me dice. Entonces, si tenés experiencia, me dice. Entonces yo le digo, porque no dejo oportunidad, yo le digo, sí, hijo, tenés razón, le digo. Yo aprendí, lo experimento en mi vida. Digo, la Biblia dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad, de todo en todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe qué me contesta? Estábamos whatsappeando. ¿Sabe qué me contesta el tipo? Filipenses 4:13 me pone. Apartado hace 15 años. Entonces, ¿eso qué me habla? Primeramente, el libro de Proverbios, encomienda al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará. Él está apartado, pero la palabra está acá. Yo me quedé helado. Cuando el tipo me pone Filipenses 4:13, helado me quedé. La palabra sembrada nunca desaparece, y como dice el libro de Isaías, la palabra sembrada siempre va a generar un fruto, siempre va a dar un resultado. No cae vacía, no se pierde. Entonces, tomemos la responsabilidad de formadores. Sí, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero viene de versículos anteriores, de 2 antes, que era el decir que en todo estoy enseñando. Señores, ¿qué les parece si nos vamos? Muy lindo tiempo compartido. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Hacemos una oración, nos despedimos. Muchachos, no se vayan, me quedo un cachito solo. Después quedamos como se dice en la tele. Seguimos en off. Así es, señores, varones de Iglesia Restauración, hombres de verdad, gracias por estar ahí y que esta palabra, este tiempo compartido, haya sido de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Realmente nunca quiero hablar estas cosas, siempre pensando que alguien le puede llegar a ser chocante o molesto, pero Dios nos está guiando. Como hombres en la casa, es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, tomar los recaudos y dar los pasos necesarios para la edificación y la provisión de casa. Que tomes los principios espirituales para ver la mano de Dios en tu vida. Si no lo probaste, si no lo pusiste en práctica, desafía al Señor, probá al Señor, porque Malaquías 3:10 dice, pruébenme en esto, ese versículo no lo compartí, lo iba a poner, pruébenme en estos y yo reprenderé al devorador, no va a haber enfermedad, no va a haber conflicto, no va a haber cosas que le vengan a sacar la plata, pruébenme, entonces probá a Dios. Intenta un mes, intenta 2 meses, poné a Dios a prueba. Dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¡Wow! Inténtenlo, pónganme a prueba. Poné a prueba a Dios. Mira, yo te garantizo que tal vez en el primer mes, como dijo Carlos, tal vez digas, no, pero yo te garantizo que después de 3 meses de darle a Dios en honra, en reconocimiento, después de 3 meses de diezmar en forma segura, en forma real, ese 10%, vas a ver provisión en tu casa y caminos abiertos. Te lo garantizo, te lo firmo. Es más, si querés, yo te doy la palabra de parte del Señor. Y vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida y en tu casa. Oramos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por este tiempo compartido. Gracias por la palabra, Señor, que hemos recibido y compartido entre todos. Gracias por los que están del otro lado, los que se estuvieron conectando, recibiendo. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tu mano, tu presencia esté en cada vida, en cada familia, en cada corazón. Que sea manifiesta tu gloria en medio de este pueblo, Señor, y que todos puedan ver, Señor, que hay bendición y provisión. Señor, que se pueda decir, se puede vivir de otra manera y se pueda experimentar una vida distinta, una vida de plenitud, una vida de paz, una vida, Señor, de intimidad con vos, una vida, Señor, de alcance, de crecimiento, una vida de expansión. Sea vos toda la gloria, Señor, en este tiempo donde nos acercamos para honrarte, para bendecirte, para agradecerte. También con lo que hemos dispuesto para este día lo ponemos en tus manos, en honra, en agradecimiento, en adoración, porque aún en eso sos fiel y sos merecedor, Señor, de toda gloria y alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia y fidelidad. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos despedimos. Gracias a cada uno por estar del otro lado. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Iglesia Restauración.